Les estaba diciendo que María Paz Gaviria es la directora de ArtBo, la Feria Internacional de Arte de Bogotá, y es además gerente de plataformas culturales de la Cámara de Comercio de Bogotá. Aquí está ya con nosotros. Le pido que nos acompañe al director del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Estoy llamando al doctor Ramiro Osorio. Por eso se los dije. Son dos de los gestores que pueden ayudarnos a ponerle sentido naranja, como llaman ustedes esta reunión, o sentido práctico, o sentido útil a todo lo que aquí han dicho los artistas. María Paz, qué gusto saludarla. ¿Cómo está? No se levante. ¿Cómo no? Ramiro, no se siente. Bienvenidos. Gracias por haber aceptado la invitación de Azocajas y por haber venido a este encuentro. Para empezar a ustedes como gestores culturales, como promotores, ya lo dije, como apóstoles de la cultura del país, ¿cómo les parecieron las intervenciones de los artistas que acabamos de ver, de los diversos géneros artísticos? María Paz. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a Azocajas y gracias a Adriana por esta invitación. Yo me siento muy conmovida de estar en un congreso de cajas de compensación y ver que la cultura se ha puesto en el centro. Yo celebro que se entienda, digamos, a los procesos culturales como algo que tenga el potencial de generar desarrollo, que tenga el potencial de generar mejores ciudadanos. Y de verdad felicito a Adriana por esto. Mejores ciudadanos, de eso hablaremos con ustedes en un momentito, porque ese es el propósito de la cultura colectiva, de la cultura como acto de todos, comunitario, generar mejores ciudadanos. Y el país sí que está necesitando mejores ciudadanos. Ramiro, ¿quién tiene la responsabilidad del desarrollo y la financiación cultural de Colombia? ¿El Estado o la empresa privada? Creo que está apagado el micrófono. Primero quiero agradecer a Azocajas esta invitación y dar este espacio tan importante para hablar de los temas de la cultura. La tarea de la cultura es una responsabilidad de todos, del Estado, de la iniciativa privada, pero también fundamentalmente de los ciudadanos. Es ese esfuerzo conjunto el que hace que todas las tareas de la cultura se puedan llevar a cabo. Yo dejaría ahí para después hablar un poco más a fondo de esos temas. ¿Usted quiere agregar algo o voy con otra inquietud, María Paz? Sobre eso, ¿financiar, promover la cultura es deber del Estado o de la empresa privada? La cultura es un bien colectivo, es un derecho ciudadano. Por supuesto que el Estado debe promover políticas para el desarrollo cultural, para el acceso cultural, pero finalmente si no es una tarea que asumimos con corresponsabilidad, no va a llegar muy lejos. Me gustaría mucho que quedara en el cerebro y en el corazón de todos los aquí presentes y de todo el país la frase que acaba de decir María Paz. La cultura es un bien colectivo y es un derecho de todos. Eso es el camino que debemos seguir.
ya que estamos hablando de economía naranja y de actividades culturales dentro de la economía naranja, Ramiro, ¿qué gana una empresa? Si un gerente, usted va y le dice, quiero que nos ayude a promover la cultura a través del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, y él le dice, ¿qué gana mi empresa privada cuando financia un proyecto cultural? Bueno, primero, y un poco en relación con la pregunta anterior, cuando hablamos de hacer posibles los derechos culturales de los ciudadanos, tenemos que entender que hay dos tipos de derechos, los derechos de la cultura y los derechos a la cultura. Los derechos de la cultura son los que tenemos los colombianos, de nuestros saberes, de nuestros valores, todo esto que vamos heredando de generación en generación y que es fundamental no perderlo. Y por otra parte, cómo hacer posible el acceso en condiciones de equidad a los bienes y servicios de la cultura. Yo voy a hablar de un caso. Nosotros, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, es un modelo de gestión público-privado, es un teatro público que pertenece a la ciudad de Bogotá y que desde su composición, cuando se ideó esta infraestructura, la familia Santo Domingo donó a la ciudad la construcción de ese edificio, la ciudad aportó el lote, construyó 330 estacionamientos y un parque. Y creamos un modelo en donde participa la ciudad con el 25% del presupuesto, la familia Santo Domingo con el 25% y el 50% restante, el 28% lo producimos nosotros en la venta de boletería, bienes y servicios, etcétera, y el 22% tiene que ver con las empresas patrocinadoras y también con la cooperación internacional. ¿Qué gana? Voy a dar un solo ejemplo. Bancolombia fue escogida el año pasado como la empresa más sostenible socialmente, como el banco más sostenible socialmente del mundo. Y llevó 5 ejemplos de sostenibilidad y uno de ellos fue la plataforma digital del Teatro Mayor que se llama teatrodigital.org. Esta plataforma tiene una ecuación de la siguiente manera: por cada peso invertido hay un retorno de 12.89 pesos. Esta plataforma permite que 10 espectáculos de los mejores que presentamos a lo largo del año en el teatro se transmita de manera gratuita por streaming y que llegue a todos los ciudadanos de Colombia y también a muchas partes del mundo. Lo que significa entonces, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de la financiación, el patrocinio, etcétera, que la cultura no solo es un gran acto cívico, un gran acto ciudadano, sino además un buen negocio. Ah, caramba. Es un buen negocio porque además sirve para construir ciudadanías. Claro. Sí. A propósito de construir ciudadanía, María Paz, usted empezó hablando del ciudadano y la cultura. ¿Cuál es la responsabilidad? Porque hemos hablado hoy aquí, a lo largo de la tarde, de la responsabilidad del artista, del músico, del bailarín, del compositor, del cantante, de las empresas. ¿Cuál es la responsabilidad del ciudadano en el desarrollo cultural del país? Bueno, lo primero es pensar en qué rol puede tener la cultura en la ciudadanía. Yo creo que la cultura tiene la posibilidad de generar sujetos más sensibles, más en la capacidad de ponerse en el zapato de otros. Y sin embargo, eso es un proceso que no necesariamente genera una responsabilidad. Es decir, eso es un proceso que a veces se da, que a veces no se da. Ajá. Es decir, ese es un proceso que tiene la posibilidad de una transformación. Correcto, pero no es forzoso que lo haga. Exactamente. Y el ciudadano
debe propender por esa libertad en los procesos culturales. Es decir, debe conservar una cultura que no esté llamada a jugar un rol en particular, que simplemente invite a un proceso. Le entiendo, pero entonces vuelvo con Ramiro. Excúsenme la crudeza. En un país como este amado país nuestro, cada día el ciudadano se ha vuelto cada día más agresivo, más conflictivo, como dicen ahora, más polarizado el país, más dividido. Ramiro, ¿la cultura sí ayudaría a formar en Colombia una nueva clase de ciudadanos? Por supuesto, y vuelvo a la pregunta, ¿cómo contribuye un ciudadano en esta materia? Bueno, y vuelvo al tema de los derechos culturales. Son las familias el primer punto de partida de la educación y la transmisión de los valores culturales. Los ciudadanos que empiezan, que digamos traen estos orígenes culturales, que tienen esas identidades fortalecidas, son ciudadanos diferentes. Los procesos de la cultura nos permiten tener una capacidad de diálogo, ser incluyentes, ser generosos, ser permisivos, ¿sí? Y eso es fundamental hoy en la sociedad que vivimos. Estas tres muestras que hemos visto antes de comenzar son eso, la manifestación de la diversidad, de la riqueza, de la enorme creatividad que caracteriza a los colombianos. Y esa creatividad la vamos heredando, y la función de los ciudadanos, ya después vienen los procesos de educación. Bueno, hay como decía Álvaro, el tema de la educación tiene sentido en la medida en que todo este bagaje, toda esta riqueza realmente nos sea heredada, nos dé las posibilidades de crecer y nos dé una personalidad capaz de dialogar con el mundo. O sea, ¿cómo hacemos que lo mejor de la cultura de Colombia esté en diálogo permanente con la mejor cultura del mundo, y así tendremos unos mejores ciudadanos? Un desarrollo humano es lo que provoca. María Paz, hablemos un poco del anfitrión de hoy. ¿Por qué es tan importante que instituciones como las cajas de compensación puedan desarrollar su vocación cultural, estimulando o también financiando la cultura? ¿Qué piensa usted? Porque los procesos, las actividades, la formación cultural puede ayudar a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, dándoles fundamentos, identidad, estructuración de otros principios. Si detallamos conceptos que, digamos, que corresponden a los fundamentos de las cajas de compensación, y es por eso que se deben promulgar por este apoyo y esta financiación. Yo considero que sería muy importante en el rol que tiene en las cajas de contribuir al desarrollo de una clase media, de un mejor ciudadano, que la cultura puede jugar un rol fundamental en este proceso. Sobre todo tratándose de cajas de compensación familiar, ¿cierto? El carácter familiar estimula más a la familia entera a participar de la cultura. Yo siempre que veo a ustedes dos, a uno de ustedes dos en los medios de comunicación, la Feria de Arte de Bogotá o la presentación de una gran obra, de un gran espectáculo en el Teatro Julio Mario Santo Domingo, me hago una pregunta viendo las vidas de ustedes dos. Ramiro, ¿cuál es la mejor experiencia que le ha dejado a usted su trabajo en favor de la cultura de los colombianos? Lo que usted guarda como, digamos, su utilidad habiéndole dedicado la vida a esto. Yo tengo dos recuerdos
que de verdad cuando me hacen esta pregunta o me hago esta pregunta, se me ocurren de inmediato. Uno, en 1988, con Fanny Mickey creamos el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. Al cuarto día nos pusieron una bomba en un teatro. Era la manifestación de un momento muy difícil de Colombia, la manifestación pues de una dimensión cultural verdaderamente cerrada, de una imposibilidad de la cultura apostar por otro tipo de proceso de construcción de la sociedad. Y 5 días después, en la clausura, vinieron a la Plaza de Bolívar 40.000 personas desafiando todas las posibilidades a demostrar que sí, que Bogotá necesitaba un espacio generoso de encuentro, de diálogo, un espacio que enriqueciera la vida de los ciudadanos. Y después, yo fui director del Instituto Colombiano de Cultura en el gobierno del presidente Gaviria y creamos un programa maravilloso que se llamó CREA, una expedición por la cultura colombiana, que la idea era descubrir los valores culturales de los colombianos y ponerlos a dialogar primero entre las aldeas, los municipios, después el departamento y después un gran evento nacional. Lo diseñamos a 10 años y después me tocó como ministro de Cultura en el año 98 realizar una seccional del programa en la Orinoquia, en un momento donde había unas condiciones terribles de seguridad, había una comisión de fiscales que había ido a investigar una matanza de las FARC y habían matado 11 fiscales, etcétera. Tomamos en el equipo de dirección del Ministerio de Cultura la decisión que postergaríamos la realización de esa seccional. Me llegó una carta del comandante del frente de las FARC de esa zona diciendo que por ningún motivo dejáramos de hacer eso, que todos los cultores y todos los trabajadores de la cultura de todos esos departamentos estaban reclamando esto como un derecho. Yo fui con el presidente, fui con el ministro de Defensa y me dijeron, vea, es la primera posibilidad que de verdad tenemos de hacer algo del Estado de contundencia en esos municipios, en esos territorios. Hagámoslo, y el éxito fue verdaderamente extraordinario. Por lo cual, Juan, tengo la certeza que el espacio de la cultura es el espacio connatural para construir ese país que todos soñamos. Pero además, emociona mucho oírlo contar a usted con ese refuerzo que le ponen los recuerdos, oírlo contar una vida dedicada a la cultura. Le transmito la pregunta a usted, aquí entre los dos, María Paz, a usted que es mucho más joven, le transmito la misma pregunta, su mejor legado, el que usted recibe como su legado por su trabajo a favor de la cultura. Yo creo que es un proyecto que creamos desde la Cámara de Comercio de Bogotá hace 3 años. Yo llevaba un tiempo trabajando con Arbo Feria Internacional de Arte de Bogotá, que ha sido una plataforma para la internacionalización del arte colombiano, para abrir procesos de apertura a nuevas audiencias, para fortalecer las artes plásticas no solamente en la ciudad, sino en el país y en la región. Pero hace 3 años se nos ocurrió hacer un evento diferente que se llama Arbo Fin de Semana. Y este es un proyecto en el cual simplemente convocamos a los espacios expositivos de la ciudad, aquellos que comercializan como las galerías, a otro tipo de espacios expositivos, a museos, a fundaciones. En total ya son 67 espacios en toda la ciudad. Y los invitamos a tener un periodo
en el cual tengan programación especial, horarios extendidos, que abran de manera completamente gratuita. Montamos un programa para acercar a los ciudadanos a los diferentes procesos de los espacios. Se realizan alrededor de 100 actividades y es realmente conmovedor ver al ciudadano, incluso a otras personas de otras partes del país, recorrer y conocer la ciudad a través del arte, de acercarse a sus contenidos, de ver familias enteras en bicicleta, recorriendo estos contenidos. Yo considero que estos espacios en los cuales he podido trabajar por democratizar los procesos del arte, no solo en temas de fortalecer la industria o de generar procesos de internacionalización, pero donde hemos podido crear procesos de apertura, de generar nuevas audiencias, son los que a mí más me emocionan. Conocer, acaba de decir María Paz, conocer mejor su ciudad a través de la cultura, conocer mejor el país a través de la cultura, conocer mejor a los demás a través de la cultura, nos hace mejores ciudadanos y mejores seres humanos. La cultura siempre tiene esa posibilidad de generar ciudadanos que se pongan en el zapato del otro. Yo ruego a Dios, al final de este encuentro, en este momento, ruego a Dios que en este país se multipliquen las personas como ellos dos, promotores de la cultura, gestores de la cultura, buscadores del bienestar cultural de la gente. Les agradecemos mucho su presencia. A mí me llena de una enorme alegría haber sido el conductor de este tema. Y ojalá, lo propongo, ojalá este encuentro con este tipo de público, con este tipo de artistas, con este tipo de promotores, se pueda repetir por toda Colombia. Sería la manera de poner a todo el país en el mismo interés. Muchas gracias a los señores de Asocajas, que fueron los que tuvieron la idea. Muchas gracias. Buenísimo.